Muy buenos días amigos de Instagram, de Facebook, de YouTube, de LinkedIn y de Twitter. Elizabeth Ponsa os saluda de nuevo construyendo felicidad todos los días para leeros 20 minutos más del libro Conversaciones con Dios 2. Ahora nuestra esencia está haciéndonos abrir los ojos de cómo está el mundo de la política y esto está escrito hace casi 30 años y parece muy actual, ¿eh? No sé si es que está actualizado, pero no, realmente no, esto no es así. Entonces, hoy hace por aquí mucho viento, me he ido a pasear por el parque que atraviesa mi ciudad, al Pardo a Valparadís. Y nada, bien tapadita, brigadita, pues ya hemos hecho el ejercicio físico. Supongo que algo de eso podría suceder. No me puedo imaginar que el gobierno se reduzca jamás. Pero, ¿de dónde van a provenir esos miles de millones de contribuciones impuestas por tu nuevo gobierno del mundo? ¿De quitarles más a aquellos que han trabajado para obtenerlo? ¿Para dárselos a quienes no se bastan a sí mismos y van tras ello? ¿Esa es tu opinión acerca de mi observación? No, pero así es como lo ve mucha gente y quise expresar su punto de vista con imparcialidad. Bien, me gustaría hablar de eso más tarde. Por ahora no quiero desviarme, pero regresaré a eso posteriormente. Perfecto. Me has preguntado de dónde provendrían esos nuevos dólares. Bien, no provendrían de contribuciones adicionales impuestas por la nueva comunidad mundial, aun cuando algunos miembros de la comunidad, ciudadanos individuales, querrían, bajo una dirección iluminada, enviar 10% de su ingreso para cooperar con las necesidades de la sociedad como un conjunto. Ni provendrían de nuevos gravámenes impuestos por algún gobierno local. De hecho, algunos gobiernos locales seguramente podrían reducir los impuestos. Todo esto, todos estos beneficios resultarían de una simple reestructuración del concepto del mundo, el reordenamiento más elemental de la configuración política mundial. ¿Cómo? El dinero que se ahorraría al dejar de construir sistemas de defensa y armas de ataque. Oh, ya entiendo, ¿quieres que acabemos definitivamente con todas las operaciones militares? No solo ustedes, todos los países. Pero no se trata de acabar definitivamente con las operaciones militares, sino simplemente reducirlas drásticamente. El orden interno sería la única necesidad. Se podría reforzar la policía local, algo que dicen que quieren poner en práctica, pero cada año cuando se asigna el presupuesto se lamentan de que no es posible hacerlo, disminuyendo al mismo tiempo con mano firme el gasto en armas de guerra y preparaciones militares, es decir, en armas ofensivas y defensivas de destrucción masiva. En primer lugar, creo que tus cifras exageran lo mucho que se podría ahorrar haciendo eso. Segundo, pienso que nunca convencerás a los pueblos de que deben renunciar a su capacidad para defenderse a sí mismos. Veamos los números. Actualmente estamos a 25 de marzo de 1994. 28 años, hace 28 años, cuando estoy leyendo esto un 22 de noviembre del 2022. Veamos los números. Actualmente estamos a 25 de marzo de 1994 cuando escribimos esto. Los gobiernos del mundo gastaron $1 billón al año para propósitos militares. Eso equivale a $1 millón por minuto a nivel mundial. Las naciones que están gastando más podrían destinar la mayor parte a las otras prioridades mencionadas.
Así, las naciones más grandes y más ricas verían que esa posición sería en su mejor interés si pensaran que fuera posible. Pero las naciones aún más grandes y más ricas no se pueden imaginar lo que sería quedarse indefensas, ya que temen la agresión y el ataque de naciones que las envidian y quieren lo que ellas tienen. Hay dos formas para eliminar esta amenaza. 1. Compartir lo suficiente del total de la riqueza y los recursos mundiales con todos los habitantes del mundo para que nadie quiera y necesite lo que tiene alguien más, y todos puedan vivir con dignidad y suprimir el temor. Crear un sistema para la solución de diferencias que elimine la necesidad de la guerra e incluso la posibilidad de esta. Es probable que nunca lo hagan las poblaciones del mundo. Ya lo han hecho. ¿Lo han hecho? Sí, en la actualidad en este mundo se está realizando un gran experimento con esa clase de orden político precisamente. Ese experimento se llama Estados Unidos de América, el cual dijiste que estaba fracasando miserablemente. Lo está. Aún tiene mucho camino por recorrer antes de que se pueda calificar como un triunfo. Como lo prometí anteriormente, más tarde hablaré al respecto y las actitudes que lo están impidiendo. Aún así, es el mejor experimento que está en proceso. Como dijo Winston Churchill, la democracia es el peor sistema excepto todos los demás. Tu nación fue la primera que tomó una confederación desconectada y la única exitosamente en un grupo cohesivo, en el cual cada uno de sus integrantes rendía cuentas a una autoridad central. En esa época ninguno de los estados deseaba esa opción y se resistieron poderosamente, temiendo la pérdida de su grandeza individual y afirmando que esa unión no sería benéfica para sus mejores intereses. Tal vez sería aleccionador que entendiéramos lo que estaba pasando en esos estados individuales en ese tiempo. Si bien se habían unido en una confederación desconectada, no existía un gobierno real de Estados Unidos y por consiguiente no había una autoridad que obligara al cumplimiento de los artículos de la confederación que los estados habían pactado. Los estados dirigían sus propios asuntos exteriores y varios firmaron acuerdos privados sobre comercio y otros renglones con Francia, España, Inglaterra y otros países. Los estados negociaban también entre sí y aunque los artículos de la Confederación lo prohibían, algunos estados imponían aranceles a los bienes de consumo provenientes de otros estados, igual que lo hacían con los productos del otro lado del océano. Los comerciantes, si querían comprar o vender sus productos, no tenían más opción que pagar esos aranceles en el puerto, ya que no se contaba con la autoridad central. No obstante, un convenio escrito prohibía esa carga tributaria. Los estados individuales también entablaban guerras entre sí. Cada uno consideraba su milicia como un ejército permanente. 9 de ellos tenían sus propias flotas y el lema oficial de cada estado de la Confederación podría haber sido: no interfieras conmigo. Más de la mitad de los estados incluso imprimían su propio dinero, aun cuando la Confederación había acordado que era ilegal. En pocas palabras, los estados originales, si bien unidos bajo los artículos de la Confederación, actuaban exactamente igual que las naciones independientes de hoy en día. A pesar de que podían darse cuenta de que no funcionaban los acuerdos de su confederación, como el convenio de asignar al Congreso la autoridad exclusiva para acuñar moneda, se resistieron firmemente a crear y someterse a una autoridad central que podría obligarlos a que cumplieran esos acuerdos y ejercería presión en caso dado. Sin embargo, con el tiempo empezaron a prevalecer unos cuantos líderes progresistas.
convencieron a la gente común de que se podría ganar más con la creación de una nueva federación de lo que se podría perder. Los comerciantes ahorrarían dinero y aumentarían sus utilidades, ya que los estados individuales ya no grabarían los productos de los otros. Los gobiernos ahorrarían dinero y tendrían más para destinarlo a programas y servicios que ayudaran realmente a la gente, dado que ya no tendrían que usarse los recursos para que los estados individuales se protegieran unos de otros. La población tendría mayor seguridad y protección y también mayor prosperidad al cooperar con en vez de pelear contra los estados vecinos. Lejos de perder su grandeza, cada estado se volvería más grande aún, y eso desde luego es exactamente lo que ha sucedido. Hoy en día lo mismo se podría lograr con los 160 estados nacionales del mundo si estos se congregaran en una federación unida. Podría significar el fin de la guerra. ¿De qué manera? Aún así, habría desavenencias. Eso es verdad, mientras los humanos permanezcan atados a las cosas externas. Aún hay una forma para eliminar verdaderamente la guerra y toda experiencia de desorden y falta de paz. Pero esa es una solución espiritual. Aquí estamos examinando una geopolítica. En realidad el truco consiste en combinar las dos. A fin de cambiar la experiencia cotidiana, se debe vivir la verdad espiritual en la vida práctica. Hasta que ocurra este cambio seguirán los desacuerdos. Tienes razón. Sin embargo, no es necesario que haya guerras, no es necesario que haya muertes. ¿Hay guerras entre California y Oregón por derechos de agua? ¿Entre Maryland y Virginia por la pesca? ¿Entre Wisconsin e Illinois, Ohio y Massachusetts? No. ¿Y por qué no? ¿No han surgido disputas y diferencias entre ellos? En el transcurso de los años supongo que sí. Puede estar seguro de que así fue, pero estos estados individuales convinieron voluntariamente. Fue un sencillo acuerdo voluntario, cumplir con ciertas leyes y cumplir con ciertos compromisos en asuntos comunes, conservando el derecho a promulgar estatutos separados en aspectos relacionados con cada uno de ellos en lo individual. Y cuando surgen conflictos entre los estados debido a interpretaciones distintas de la ley federal o simplemente porque alguien viola esa ley, la querella se presenta ante una corte, a la cual se le ha investido con la autoridad. Es decir, los estados le dieron la autoridad para resolver la disputa. Y si el actual organismo de ley no proporciona un precedente o un medio por el cual el conflicto pueda presentarse ante los tribunales para llegar a una solución satisfactoria, los estados y sus habitantes envían a sus representantes a un gobierno central para que se traten de alcanzar un acuerdo sobre las leyes nuevas que produzcan una circunstancia satisfactoria o al menos un compromiso razonable. Así es como funciona la Federación Estadounidense, un sistema de leyes, un sistema de tribunales a los cuales se les dieron facultades para interpretar esas leyes y un sistema de justicia respaldado con fuerza armada, si se necesita, para que se ataquen las decisiones de esos tribunales. Si bien nadie podría aducir que el sistema no necesita mejoras, esta invención política ha funcionado durante más de 200 años. No hay razón para dudar de que la misma receta funcionaría también entre naciones. Si es tan sencillo, ¿por qué no se ha puesto a prueba? Se ha intentado. La Liga de las Naciones fue un intento temprano. Las Naciones Unidas es el último. Sin embargo, una fracasó y la otra solo es efectiva en un grado mínimo debido a que, lo mismo que esos 13 estados de la Confederación original de Estados Unidos, los estados nacionales miembros, particularmente los más poderosos, temen más perder que ganar con la reconfiguración. Esto se debe a que la gente en el poder se preocupa más
por sostenerse en el poder que por mejorar la calidad de vida de todas las personas. Los que tienen saben que una federación mundial inevitablemente produciría más para los que no tienen, pero los que tienen creen que eso sería a expensas de ellos y no quieren renunciar a nada. No está justificado ese temor y es irrazonable que quieras conservar aquello por lo que has luchado tanto tiempo. Primero, no es necesariamente cierto que para dar más a aquellos que ahora tienen hambre y sed y viven sin cobijo, los demás deban renunciar a su abundancia. Como señalé, todo lo que se tendría que hacer es tomar el billón de dólares que se gasta anualmente en todo el mundo para propósitos militares y destinarlo a fines humanitarios. Y así se resolvería el problema sin gastar un centavo adicional o trasladar ninguna riqueza de donde reside ahora a donde no la hay. Desde luego, se podría argumentar que los conglomerados internacionales cuyas utilidades provienen de la guerra y los instrumentos militares serían perdedores, como lo serían sus empleados y todos aquellos cuya abundancia se deriva de la conciencia del conflicto mundial. Pero tal vez su fuente de abundancia está mal situada. Si uno tiene que depender de un mundo que vive en contienda para sobrevivir, es posible que esa dependencia explique la razón para que el mundo se resista a cualquier intento por crear una estructura para una paz duradera. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, si tienes una conciencia del mundo exterior, no es irrazonable que quieras conservar lo que has luchado por adquirir durante largo tiempo como individuo o como nación. ¿Una qué? Si derivas tu mayor felicidad en la vida de experiencias que solo se obtienen en el mundo exterior, el mundo físico fuera de ti mismo, nunca querrás renunciar a una onza de lo que acumulaste, como persona o como nación, pero para hacerte feliz. Y mientras aquellos que no tienen vean su infelicidad vinculada con la carencia de cosas materiales, ellos también quedarán atrapados en el engaño. Constantemente querrán lo que tú conseguiste y tú te negarás constantemente a compartirlo. Esa es la razón por la que dije anteriormente que hay una forma para eliminar la guerra de verdad y toda experiencia de desorden y falta de paz, pero es una solución espiritual. A la larga, cada problema geopolítico, al igual que cada problema personal, se reduce a un problema espiritual. Todo lo que concierne a la vida es espiritual y por lo tanto todos los problemas de la vida tienen una base espiritual y se solucionan espiritualmente. En este planeta las guerras se desatan porque alguien tiene algo que otro quiere. Esto es lo que ocasiona que alguien actúe en una determinada manera que no aprueba algún otro. Todo conflicto surge de un deseo fuera de lugar. La única paz que se sostiene en todo el mundo es la paz interna. Es necesario permitir que cada persona encuentre la paz en su interior. Cuando encuentras la paz en el interior, descubres también de qué puedes prescindir. Esto simplemente significa que ya no necesitas las cosas de tu mundo exterior. La ausencia de necesidad es una gran libertad. Te libera primero del temor de que haya algo que no tengas, temor de que haya algo que tengas y que puedas perder, y temor de que sin una cierta posesión no serás feliz. Segundo, la ausencia de necesidad te libera del enojo. El enojo es temor expresado. Cuando no tienes nada que temer, no tienes por qué enojarte. No te enojas cuando no obtienes lo que quieres, porque tu deseo solo es una preferencia, no una necesidad. Por lo tanto, no sientes un temor relacionado con la posibilidad de no obtenerlo, y de ahí que no haya enojo. No te enojas cuando ves a otros haciendo lo que quieres que hagan, porque tú no necesitas que hagan o no hagan algo en particular.
De ahí que no haya enojo. No te enojas cuando alguien no es amable, porque no tienes necesidad de que sean amables. No te enojas cuando alguien no es cariñoso, porque no tienes necesidad de que te amen. No te enojas cuando alguien es cruel o hiriente o busca perjudicarte, porque no tienes necesidad de que se comporten en otra forma y estás seguro de que no pueden dañarte. Ni siquiera sientes enojo si alguien busca quitarte la vida, porque no temes a la muerte. Cuando se te suprime el temor, se te puede despojar de todo lo demás y no sentirás enojo. Sabes en tu interior, instintivamente, que todo lo has creado, que todo lo has creado. Bueno, creo que falta una que. Sabes en tu interior, instintivamente, que todo lo que has creado se puede crear de nuevo Bueno, mañana empiezo por el principio de esta frase. Bueno, hay mucho que, muy profundo todo esto. Entiendo que hay que volverlo a escuchar o volverlo a leer. Y si es tu deseo, mañana estaré de nuevo por aquí. Saludos amigos de Instagram. Hasta mañana si tú quieres. Muy feliz martes. Si hace aire, protégete, sal con un casco, por si acaso te cae algo por la cabeza. Saludos.